contar, catequizar y ser de bendición en nuestra vida. Gracias, Bendito Señor. sea el Señor. Aleluya. Todos alzamos las manos ahí a donde estamos y damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, gracias. Dale gracias, dale gracias. La presencia de Dios se está derramando en este lugar. Dile gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Macayara, Saraba, Kendereza, Rababaisa. Dile gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay, la unción se está derramando! ¡Lima, Sarababaisa! ¡Se ha derramado el Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Lima, Sarabai, Kendereza! ¡Lime, Sei, Arabaisa! Se derramó el Espíritu de Dios. Lima, Sarabai, que vendaraza. Oh, se derramó el Espíritu. Aleluya. Lima, Sarabai, que endereza. Oh, gloria a Dios. Gloria. Todos hablando en lengua. Todo el que tenga el don. Oh, Masara. Ima Sarabaisa. Ima Sarabai Kandara Sarabaisa. Ima Sarabai Kendereza. Ima Sarababaisa. Sarababaisa. Aleluya, que viene un tiempo de victoria para la iglesia. Todo el que tenga don de lenguas, hable en lengua, hable en lengua. Y Masarababaisa, porque viene tiempo de bendición, viene tiempo de victoria, viene tiempo de sanidad, viene tiempo de liberación. He escuchado la petición, mi iglesia. Yo he escuchado la petición, mi iglesia. Y Masarababaisa. Y Sarabakende. Aleluya. 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 Y Masarabakende. Aleluya. Gracias, dile gracias, 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 gracias. 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 En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. El Señor ha escuchado la petición de su iglesia. Y Masara Babai Kendereza. Viene tiempo de victoria para la iglesia. Aleluya. Y Makaya Sarababai Saraba Kende. Por lo que has estado orando, viene respuesta de Jehová para tu vida. Y Saraba Kendereza. Y la puerta que no se abría. Y Masara Isa. Esa oposición es derribada. Y Masara Baisa Rababaisa. Ciertamente las tinieblas van a cubrir la tierra, pero la luz de Jehová resplandecerá sobre su pueblo. Y Masarabakende. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendice, Padre, tu palabra. Señor, habla a tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede usted ocupar su asiento? La alabanza puede ocupar su asiento. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Yo me voy acomodando acá. Pueden sentarse, pueden sentarse. Yo me voy acomodando acá para poder dar la clase. Amén, aleluya.
Gloria a Dios. Ya se solucionó el problema del púlpito más grande. 2 atriles, ya. 2. Gloria a Dios. Sí, sí. ¿Verdad que sí, si no alcanza, se construye el muro más grande ya, ¿verdad? Gloria a Dios. En esta mañana vamos a comenzar, o más bien continuar con la clase de los dones del Espíritu Santo y llegamos a la novena enseñanza, o sea, el noveno don. No que esté el don que voy a estar ministrando hoy, no que sea el número 9, sino que entre los 9 dones carismata he colocado la fe ya en el último lugar, no porque sea ni el más poderoso ni el más importante. Yo creo que cada don del Espíritu tiene el mismo nivel de poder, porque viene de Dios el poder. Y Dios, su poder no es por escalas ni por niveles. Dios es todopoderoso. Y esa es una normativa que es imposible alcanzar por otra persona, y es imposible que Dios disminuya su poder, porque eso es parte de su esencia, es parte de quien es Él. Él es todopoderoso, omnipotente, o sea que lo puede todo. Bendito sea el Señor. Así que no puedes esperar que tu Dios sea menos. Bendito sea el Señor. Él se glorifica a sí mismo, demostrando su gran poder y su gran gloria. Si damos al Señor una alabanza por su poder, por su gloria, dile: tú eres poderoso, tú eres grande. Gracias, Señor, por tu poder. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y Dios, en su poder, Dios obra de maneras misteriosas. Bendito sea el Señor. ¿Y quién conocerá el camino de Jehová? Hijo, ciérrame estas ventanas acá, porque no voy a estar luchando contra ningún audio que me distraiga de la congregación. Dios obra de maneras misteriosas. Preguntamos, bueno, ¿cómo Dios obrará? ¿Cómo Dios hará? Y la respuesta humanamente es complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la experiencia de la obra que Dios hace en nuestra vida, luego vemos que Dios obra en un problema similar que tenga otra persona, Dios obra de una manera diferente. Pero lo cierto es que Dios obra. Amén. Bendito sea el Señor. Y a uno sana, a otro realiza un milagro y pone a su pueblo en función del trabajo del ministerio. Y entonces se requiere que el que crea, que el que le crea al Señor, luego dice: las señales seguirán al que cree. Por lo tanto, tenemos en cuanto a la fe, varias aristas. Cuando decimos fe, cuando nosotros ponemos la fe, y sé que no he leído la palabra, pero en un momento vamos a estar leyendo la palabra, pero es importante que veamos esto. Cuando nosotros vemos la fe, vamos a ver la fe para salvación, la fe para salvación, la fe para ministerio, o sea, la fe para el servicio, pero tenemos la fe como don. Tenemos la fe como don. Son las aristas de la fe para salvación, la fe para ministerio y la fe como don. ¿Y por qué la fe como don? Porque en Primera de Corintios, y ahí ahora sí vamos a estar dando lectura
al texto, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 9, y no se me ponga de pie ahora, porque es bien cortico lo que vamos a leer. Primera de Corintios 12:9. 12:9. La palabra dice, hasta la primera coma, dice, a otro fe. A otro fe por el mismo Espíritu. O sea que aquí está presentando una fe que es un don. Porque en el contexto estamos viendo los dones del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y viene a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, discernimiento. O sea, ponen la fe como un don. Y ciertamente la fe es un don, pero no se refiere a la fe de salvación, que también es un don del Padre, porque no es de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Bendito sea el Señor. La fe para ministerio, estas señales seguirán a los que creen. Las señales hablan de sanidades, expulsión de demonios, diferentes señales que dan, pero en una comisión. Pero luego a la iglesia habla sobre los dones del Espíritu Santo y habla de la fe como un don, como un carisma, como un carisma. O sea, que el don de fe va a ser una fe sobrenatural que el Espíritu Santo va a impartir a nuestro espíritu. O sea, voy a repetir, el don de fe es la fe sobrenatural que el Espíritu Santo va a impartir a nuestro espíritu. ¿Para qué cosa? Para capacitarnos para que lo imposible se haga posible. ¿Cómo podemos o en qué parte de las Escrituras podemos leer un pasaje que nos ayude a comprender el don de fe? Hijito, por favor, ciérrame también esas ventanas ahí porque de verdad que no es por el frío, es por la bulla que en realidad Dios quiera que un día Cuba aprenda a tener temor de Dios y a ser solemne. Pero confiemos en el Señor, que los que tienen que respetar están respetando. Que estamos aquí presentes, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aquí sí ya está ya. Es una fe sobrenatural que es impartida por el Espíritu Santo. Como un don del Espíritu, entendemos que al ser don es un regalo, pero es un don de poder, es impartido y es Dios operando a través de la herramienta a la que le ha sido colocada el don. O sea, Dios te llamó a sanar a los enfermos y tú impones las manos sobre los enfermos y los enfermos reciben la sanidad divina. Es Dios quien te está usando a ti. Amén. Pero Dios puso en ti el don. Eres el recipiente donde está esa porción del poder de Dios, ese talento, ese regalo, el cual estás usando
para beneficio del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablamos del don de fe, el don de fe, ya nos referimos a una porción, o sea, yo lo interpretaría como un generador de fe, como una explosión de fe, que cuando sucede sientes que la fe cambia, la fe se sobredimensiona y ya no estás en tu fe de salvación o en la fe de ministerio, sino que es colocada una fe que te hace caminar de manera sobrenatural. Ese don lo podemos apreciar cuando Jesús le dice a Pedro, ven a caminar sobre las aguas, y Pedro se lanzó a caminar y de repente le faltó la fe y se hundió. Pero en ese principio que se lanzó y caminó sobre las aguas creyendo, amén, claramente muestra que la fe como don nos impulsa a hacer cosas sobrenaturales bajo el comando de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, Jesús habla acerca de esta fe, y aunque vamos a estar leyendo un pasaje en Marcos capítulo 11, vamos a ver Marcos 11, vamos a estar viéndolo en dos partes, del 12 al 14. Del 12 al 14 y luego vamos a estarlo viendo del 20 al 26. Marcos 11 del 12 al 14 y luego del 20 al 26. Y quiero que todos lean en su palabra. Dice la palabra: al día siguiente salieron de Betania. Tuvo hambre. Habla de Jesús. Jesús tuvo hambre. Jesús en el cuerpo humano, en el cuerpo en carne, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Qué tenía la higuera? Hojas. No estaba seca, no era un palo seco. Se veía frondosa. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ellos oyeron la orden que el Señor le dio a la higuera. Versículo 20. Luego que pasa este evento de la purificación del templo, versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Amén. Mira lo que el Señor dijo. No habló ni de la otra. No, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor comienza estableciendo que la fe
se debe colocar en Dios. Tened fe en Dios. Lo primero que el Señor dice, la fe tenemos que colocarla en Dios. Ahora, segundo parámetro que el Señor da, cualquiera que dijere a este monte, la fe produce declaraciones. La fe produce declaraciones. Dice la palabra en cierto lugar, creí, por tanto hablé. O sea que lo que tú vas a hablar va a ser producto de lo que tú estés creyendo. Si el creyente tiene su fe puesta en Dios, va a declarar cosas de parte de Dios. Pero si el creyente tiene puesta su mirada, como se interpreta en otros momentos en la Biblia, tiene puesta su mirada no en Cristo, sino que en sí mismo o en otras cosas, lo que va a salir por su boca no va a ser declaraciones de fe. Lo que va a salir por su boca va a ser amargura, desdeño, va a salir cualquier cosa menos una declaración tan grande como la que Jesús dice. Porque esta declaración, Jesús dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera de los que tengan fe en Dios, cualquiera de los que tengan fe en Dios, es lo que está diciendo acá, no dice algunos, dice cualquiera que dijere a este monte, quítate, habla de un monte, en otra parte habla de un árbol, pero aquí habla de un monte, habla de una montaña, quítate y échate en el mar. O sea, esto es una declaración de fe. Josué, esto es una declaración de fe. Cualquiera que dijere a esta montaña, quítate y échate en la mar. Y ya usted ahora mismo lo que está pensando es, esta es una persona que tiene una fe tremenda. Pero Jesús está usando el término cualquiera. O sea que entre nosotros y a la vez todos nosotros, creyéndole al Señor, tenemos la misma autoridad en la fe para declarar o ordenar cosas sobrenaturales y que sucedan. Gloria a Dios, un solo amén. Bendito sea el Señor. O sea, yo quiero que usted capte esto, porque estamos viviendo ahora mismo en un lugar donde se necesita que la iglesia implosione y tenga una explosión de fe, tanto hacia adentro como hacia afuera. Bendito sea el Señor. Estamos en un momento histórico donde la iglesia cubana necesita empezar a caminar por fe, pero en una fe sobrenatural que produzca algo. Hasta ahora tú estás usando la fe para sostenerte. Y no es malo, es bueno. Pero es necesario que comiences a crecer en la fe. Jesús dijo, si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza. ¿Y qué es lo que dice a continuación? A ver. O sea que lo que el Señor está demandando es una fe sencilla. Pero ya el don de fe ya pasa de ser de un don de salvación o un don de ministerio a un don de poder. Y Pablo dice, procurad los mejores dones. O sea que este don se pide. Esta fe se pide. Cualquiera que dijere a esta, quítate y échate en el mar. Y no dudare. Aquí está la cosa. No puede haber duda. No dudar. Pero dudar ¿de quién? De Dios.
¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros decimos, no, nosotros sí creemos que Dios lo puede hacer, pero internamente lo que tu mente tiene, lo que tú te estás diciendo, a ver cómo me explico. Vamos a ordenar que la montaña se eche al mar. Y usted dice, no, yo sí creo que Dios lo puede hacer. Pero lo que usted no dice es, yo no creo que Dios me use a mí para que eso suceda. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Yo sí creo que Dios puede hacerlo. Pero yo no creo, y eso es lo que nadie dice. Eso es interno, dentro. Eso se llama duda. Por eso Jesús dice, no dudar. Porque Dios dijo, Jesús es Dios. Dios dijo, cualquiera. Y cuando dice cualquiera, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti. Porque Dios es un Dios eterno, su mente es eterna. Bendito es. Él es el Olán, bendito Dios Todopoderoso, su mente es eterna. Antes de crear los cielos y la tierra, ya Dios te conocía, ya Él te había dado nombre. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando dice cualquiera, yo debo de entender que también me está hablando a mí. Y entonces yo debo de creer en Dios. Tened fe en Dios. Empezar a creer y a obrar por la fe, sin dudar. Porque cuando decimos, bueno, no creo que Dios me use a mí para hacer esto. O a veces nos lanzamos inmaduramente a hacer una obra de fe y vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque tampoco la fe es el brazo que le tuerce la mano a Dios. Es que la fe obra de acuerdo al propósito del Espíritu. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender la voluntad de Dios para entonces declarar sin duda y entonces ver, porque lo que luego dice, si no dudare en su corazón, si no creyere, será hecho lo que dice. Por lo tanto, el próximo paso de la fe es ver el resultado. Ver el resultado. Ver el resultado. Por lo tanto, debo entender que el don de fe es una fe que tiene propósito. Es una fe que tiene propósito. El don de fe, amados míos, no es una fe que el Espíritu va a impartir sobre ti para que tú cumplas tus caprichos. No cumple caprichos. No va a sanar un enfermo porque tú te encapriches de que tiene que sanarse. No. Va a suceder conforme al plan de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que empezar como iglesia a actuar conforme a los planes divinos. El maestro se acercó a la higuera frondosa. No era tiempo de frutos en la higuera. La Biblia lo dice bien claro, no era tiempo de fruto. Pero el maestro se acercó buscando a ver si tenía algo. Y al no tener algo, no siendo el tiempo, la higuera terminó maldita y muerta. Porque no pudo dar al Creador lo que venía a buscar de ella. Es un pasaje complicado de entender. Es un pasaje que si empezamos a buscar tesoros acá, nos desviamos del tema del don de fe. Pero lo importante acá es que cuando el Maestro venga a nosotros,
que hay en nosotros fe. Que hay en nosotros fe. Y es algo que tenemos que espigar de este pasaje. Jesús está entre nosotros y Jesús espera de nosotros que le creamos. Bendito sea el Señor. Que le creamos. Por favor, si usted me ayuda, por favor, toque al que está a su lado y diga, crea en Dios. Crea en Dios. Crea en Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el don de fe se manifiesta, esta fe es una fe expresiva. Es una fe expresiva que se expresa. Es una fe que se expresa. Algunos piensan que esta clase de fe obra de manera pasiva. El don de fe no obra de manera pasiva. La fe de salvación es una fe que obra de manera pasiva. La fe ministerial es una fe que obra de manera pasiva. Está siempre ahí constante. O en cierto tiempo a veces hasta disminuye. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero el don de fe no es una fe pasiva, sino activa. No es una fe que está constantemente, es una fe que se manifiesta. Y cuando se manifiesta, lo sientes. La fe cambia, se siente. Cuando el don de fe se activa, se siente. Bendito sea el Señor. Se expresa y se expresa en voz alta. Se expresa a través de obras, acciones. Pero siempre hay una exposición auditiva cuando ese don está presente. He tenido la experiencia cuando he ministrado bajo el don de fe que he estado orando por los enfermos. Impongo las manos sobre los enfermos y los enfermos empieza Dios a hacer sanidades. Pero cuando en medio de esas ministraciones he sentido que se ha activado el don de fe, yo cambio de imponer las manos a decirles, levántate. Levántate, haz esto, muévete. Y ni siquiera he orado por ellos, ni siquiera le impuse manos, simplemente les he dicho, revísate, ya estás sano. Así literalmente. Porque cuando se activa el don de fe, ya la dinámica espiritual cambia. Y se expresa, eso es una explosión, eso sale. En la experiencia mía personal, yo siento que algo explota dentro de mí y es como si chocara por todo el cuerpo, como si algo explotara y chocara. Así es como yo lo defino, la fe explota y de repente me siento lleno por todo el brazo, todo, como una electricidad. Siento literalmente esa gloriosa presencia de Dios, ese poder de Dios manifestado. Y lo que hago es moverme en la dimensión del poder de Dios dando órdenes. Y las cosas pasan. Porque entiendo que ya el Espíritu se empezó a mover en un don diferente. Ya no es sanidad divina, ya es por la fe y empiezan a ocurrir las sanidades y los milagros por medio de la fe. Igual manera pasa cuando he reprendido demonios, comienza a suceder por medio de la fe. Ahora, cuando el don de fe se manifiesta, la fe se vuelve constante. Puede ser como un tipo. ¿Sí? Recuerdo cuando nosotros, la prueba que tuvimos nosotros, recuerdo con la sobrina de Gonzalo, con la sobrina de él. Eso me estaba pensando yo. Una prueba, ¿usted se acuerda de aquella prueba que fue? No recuerdo. Testifica porque. Con Rosana, con la sobrina de él. Sí, la situación que tuve. Que usted se secundó y nos dijo, hacemos un gusto muy nos dijo, dice yo que se acabó la prueba. Y todavía estaba Rosana en la casa. Y a los días,
Bendito sea el Señor. Dice yo que se acabó la prueba. A la semana se fue. Una orden de fe. Wow. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el don de fe se manifiesta, ya la fe pasa de ser variante a constante. Pasa de ser de, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú sanes, pero tú estás orando y sabes, bueno, quizás Dios lo sane y quizás Dios no lo sane. Eso cambia a ser una fe constante, como diciendo, sí, se va a sanar. Se va a sanar y sé que no tengo ni siquiera ni que imponer las manos. Sino es, a mi experiencia, es una explosión que siento y sé que lo sé. Y que nada aunque griten alrededor, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Bendito sea el Señor. La fe se vuelve constante, los estados de ánimo, las circunstancias, todo va a cambiar en ti cuando este don fluye, se activa en ti. Aleluya. Dejas de inquietarte por las circunstancias, sino que tomas el control por encima de ellas. Esto es sobrenatural, esto es algo sobrenatural del reino de Dios. Tomas control sobre esas circunstancias. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque esta fe vamos a catalogarla como la fe, vamos a llamarlo así, como la fe de Dios. La fe de Dios. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, tened fe en Dios. En el Salmo 33, versículo 9, en el Salmo 33, versículo 9, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí ya? Salmo 33, 9. Mira la fe de Dios. Mira la fe. Cuando digo la fe de Dios es para que vea cómo es que Dios piensa. Cómo es que Dios obra. Dice, Él dijo, ¿y qué dice? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué dice? O sea, Dios dijo, Dios mandó y sucede. Esto es lo que pasa cuando se manifiesta el don de fe. Este versículo 9 literalmente es lo que pasa cuando se manifiesta el don de fe. Ay, pastor, ¿cómo yo sé que el don de fe se activó? El Señor lo puso en mí. Mira, es un don que no permanece todo el tiempo. El don de sanidad puede inclusivamente permanecer todo el tiempo, porque tú puedes hoy en el culto orar por los enfermos, pero puedes ir a un lugar y orar por un enfermo en ese lugar. Pero el don de fe tiene manifestaciones exclusivas. Es un don que Dios manifiesta, y cuando ese don se manifiesta, esto es lo que pasa. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, hay una autoridad dinámica que se manifiesta, que cuando tú declaras, cuando tú das esas órdenes, las cosas suceden. La fe se vuelve equilibrada. La fe se vuelve equilibrada. Se establece un equilibrio. Vamos a ¿cómo pudiéramos hacerlo? Esta es la boca. Este es el corazón. Se establece una conexión
equilibrada. Una conexión equilibrada entre la boca, los pensamientos, las palabras. Hay una armonía, sería la palabra correcta. Hay una armonía espiritual que se percibe. Las emociones no van a contradecir nada. ¿Por qué? Porque cuando este don se manifiesta, hay un equilibrio espiritual en el ministro que empieza a moverse en una dimensión diferente. Bendito sea el Señor. Sí, una seguridad total. ¿Por qué? Porque es algo que Dios manifiesta con un propósito exclusivo. ¿Por qué? Porque el don de fe hace que la fe sea superior. La fe se vuelve superior. Esta no es la fe, y lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, no es la fe igual al resto de la fe que el hombre conoce como su experiencia espiritual. Esta es una fe diferente a la fe de salvación, es una fe diferente a la que desarrollamos en parte del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. La fe de salvación podemos verla en Efesios 2:8. Efesios 2:8. La fe como fruto del Espíritu, que es la que pongo ministerial, es Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Es aún diferente, mira, este don de fe es aún diferente a la medida de fe que Dios da a cada uno conforme a la porción que el Espíritu ha repartido en la iglesia en cada don. El don de fe puede trabajar con el resto de los dones. De hecho, cada don yo creo que puede trabajar vinculado con otro don. Por ejemplo, la profecía que se les dio a ustedes mientras estaban en el problema con esa persona en su casa, eso fue una profecía. Pero esa profecía vino por el don de fe. Por el don de fe. ¿Por qué? Porque se dio una orden espiritual y eso sucedió. Bendito sea el Señor. El don de fe, Jesús lo manifestó cuando ese centurión vino para pedir por su siervo enfermo, que le dijo, no Señor, si tú mandas, él va a ser sanado, no tienes que ir, si tú mandas, si tú lo dices, él va a ser curado. Y Jesús dijo, no he visto tal fe en Israel. Lo que ese hombre tenía no era el don de fe, él tenía fe, él tuvo fe en el Señor, pero Jesús le dijo, ve que tu siervo está sano. Ya, ahí se manifestó el don de fe. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es una fe que es diferente al resto de todas la fe. Bendito sea el Señor. Pero, repito, no es constante, es temporal. Ejemplo, Elías por el don de fe dijo cosas extraordinarias. Oró con fe y no llovió. ¿Por cuánto? 3 años. Por 3 años no llovió. Y luego por la misma fe, por ese mismo don de fe, mandaba al siervo, ves para la loma, dime, no hay nada, veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre, ves y dile al rey que va a llover. Estaba moviendo en una dimensión de fe superior. Ahora, en los dones de ejecución, ¿cuáles son? Díganmelo rápido, a ver. Dones de ejecución, tenemos los que dicen, los que hacen y los que informan, ¿verdad? Revelación, palabra de ciencia, pero los de ejecución. Pero ¿cuáles son los dones de acción? Los de ejecución. Operación de milagros, don de sanidades y don de fe. En los dones de ejecución es el mayor de los dones.
es el mayor de los dones de ejecución o de acción. Vamos a ponerlo de acción más rápido. Es el mayor de los dones de acción. ¿Por qué? Porque mientras los dones de sanidades solo actúan en el ámbito de las sanidades, el don de milagros solo alcanza a obrar prodigios, acciones físicas en los humanos o en otro ámbito, el don de fe puede alcanzar las sanidades, el don de fe puede alcanzar el ámbito milagroso, el don de fe alcanza el don profético, el don de fe alcanza la revelación, el don de fe alcanza y por medio de este don se pueden manifestar el resto de los dones. Por eso lo vamos a catalogar como el mayor de los dones de acción. ¿Puedo borrar ya? Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo movernos en el don de fe? ¿Cómo usar el don de fe? Porque ya te di toda la información. Ahora, ¿cómo usarlo? Es bueno que aprendamos a hacerlo y tengo tiempo. Gloria a Dios. El don de fe tiene tantas formas de manifestarse que a veces parece algo complejo, pero tenemos que recordar que es algo que Dios pone en ti. Es algo que el Espíritu activa en ti. O sea, tú tienes que ser solamente el vaso que recibe. ¿Es complicado ser el vaso que recibe? Él es el alfarero, tú eres el vaso. Simplemente dejar que Dios te moldee. Dejar que Dios te use. En su forma simple, tenemos que entenderlo así. Pero cuando digo esto, estoy hablando del respaldo de Dios. Cuando digo dejar que Dios te use, vaso del Señor, hablo de respaldo de Dios. Y eso es bien fuerte. Vuelvo a la carga, usando el testimonio que ustedes dieron para aprovechar y que todos puedan entender. ¿Hubo respaldo del Señor cuando se le declaró eso? Si no hubiera habido respaldo del Señor, estaría metido ahí todavía seguramente ese problema. O sea que hay respaldo de Dios y esa es la fortaleza de los dones. Y hablando del don de fe, la fortaleza del don de fe, que cuando tú haces declaraciones extraordinarias, porque decirle al monte, échate en la mar y que obedezca, número uno, eso es una declaración extraordinaria. Porque el monte no se mueve hasta que no se le ordene. Pero en lo que usted está declarando eso, no se está moviendo, usted está declarando. Y los que están alrededor suyo lo están oyendo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando por encima de las aguas a ti. Y Jesús le dijo, ven. Los que estaban en la barca eran los testigos presenciales. Y algunos estaban pensando, qué locura. ¿Qué se tomó Pedro? Antes de subirse a la barca, Pedro está mareado, él le tomó agua salada, le está dando fiebre. ¿Cuántos pensamientos, verdad? Cuánta duda, porque si Pedro caminando dudó, cuánta duda no hubieran tenido los que estaban en el barco. Que ya para empezar pensaban que era un fantasma, ya para empezar estaba ya la cosa fea. Señor, si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya a ti caminando por encima de las aguas, porque vieron a Jesús caminando por encima de las aguas. Esto es una aparición lo que estamos viendo. Manda si eres tú, manda. Y Jesús le dijo, ven, hasta ese punto. Hay declaraciones tanto de Pedro hacia Jesús como por el don de fe, por esa orden divina de Jesús a Pedro. ¿Qué tuvo que hacer Pedro luego?
bajarse de la barca en pleno mar. Bajarse de la barca en pleno mar. Si no hay fe, por lo tanto, el don de fe se manifiesta y empiezan a haber declaraciones extraordinarias. La palabra extraordinario, ¿qué significa? Fuera de lo común. Ordinario, común. Extra es algo extraño. Fuera, atípico. Raro, insólito y cuántos sinónimos más. O sea que cuando se dice extraordinario, fuera de lo común. En la Biblia tenemos declaraciones extraordinarias. Números capítulo 16. Moisés declara el juicio de los rebeldes. Si yo soy el siervo de Jehová y Dios nos ha mandado, y ustedes que se abra la tierra y se los trague. Y la palabra dice, descendieron vivos al Seol. Vivos, llegaron al infierno vivos. Vivos, murieron allá. Bendito sea el Señor. Impresionante, pero se manifestó el don de fe, declaró y pasó. Elías declaró en Primera de Reyes 17 que no llovería y no llovió, repito, ya lo dije ya, por 3 años. Eliseo declaró la muerte de un príncipe en Samaria, eso está en Segunda de Reyes capítulo 7. Amado, declaraciones de poder. O sea que cuando el don de fe se manifiesta, las declaraciones extraordinarias se vuelven órdenes. Las declaraciones extraordinarias se vuelven órdenes. Órdenes de autoridad. Bendito sea el Señor. Se vuelven órdenes de autoridad. Se vuelven órdenes de autoridad. Y hay 3 órdenes de autoridad que se manifiestan con el don de fe. Las órdenes de control. Las órdenes creativas y las órdenes de fe. Bendito sea el Señor. Las órdenes de control. Mateo 17:20. Mateo 17:20. A partir del versículo 14, ¿estamos todos ahí? Vamos para la palabra, por favor. Mateo 17, a partir del versículo 14. (17:14). Vamos a empezar por el 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Pausa.
Dios tiene el poder para sanar a los locos. Amén. Amén, Amén. Aquí no hay excusa. Aquí no hay excusa. Bendito sea el Señor. Dios es todopoderoso. Vino este padre. Ten misericordia de mi hijo que está loco. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, cuando le daba la crisis, lo mismo que se echaba para la candela que se tiraba para un río. Mira el nivel que está pasando acá. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea que los discípulos, con la orden, el Señor los mandó a sanar enfermos. Y los discípulos, ministrando a este muchacho, los discípulos me hace entender que llevaban un tiempo orando, ministrándole, y oró Pedro y no pasó nada. Oye, Juan, dale. Y Juan oraba y no pasaba nada. Oye, Marco, dale. Oye, Ara. Oye, Judas, dale. Oye, el Iscariote no, que está contando el dinero. Oye, ven acá, Bartolomé. Oye, ven acá. Tadeo. No pudieron. Eso a veces pasa en la iglesia. Eso a veces pasa. Yo me encontré en un lugar una señora que cuando pasó a recibir sanidad me dijo así: por mí ha orado, y empezó a citarme los nombres de como diciendo, a ver qué vas a hacer tú, porque si estos no pudieron, a ver qué vas a hacer tú. Yo dije, si usted espera que lo haga yo no voy a hacer nada. Tenga fe en Dios. Le dije, tenga fe en Dios. No ponga su mirada en los hombres. Yo no sano nada. A mí se me murió un perro en las manos. Yo, ay, Señor, ten misericordia. Y se me murió en las manos. Ya, hasta ahí llegó, finito, cum, caput. Amado. Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, ten misericordia. Papá, ayúdanos. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahí dio la orden. Ay, papá. Yo te digo a ti, nosotros podemos imponer manos, todo el mundo aquí, si el Señor no está, si el Señor no se mete en el asunto, aquí es por gusto todo. Por eso Jesús nos dijo a la iglesia, donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Porque los discípulos estaban ministrando, le trajeron a los discípulos y Jesús no estaba ahí. Y cuando llegó Jesús, el hombre vino a dar queja y el Señor empezó a reprender la incredulidad. La incredulidad. Que yo creo que el Señor ha de reprender nuestra incredulidad unas cuantas veces. Porque vemos, y aprovechando este marco, no vienen muchos hermanos a la iglesia y nos ponemos tristes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y hasta a veces yo como pastor digo, yo quiero colgar los guantes, Señor, porque esto no prospera. Y cerramos y que cada uno vaya para un lugar y ya no pasamos más trabajo. Pero no, es que me tiro de rodillas y como estaba tirado de rodillas, ahí el Señor yo me estoy ministrando con usted ahora, para superpastores. Yo me tiré de rodillas ahí y empieza a decir, ¡ay, Señor! Aquella persona que está triste, yo te clamo, Señor, ahora. ¡Ay! ¿No fue así o no fue así? Y yo estaba ahí orando, tranquilito. Hay personas que cuando viene la profecía se ponen a dar gritos, se caen, lloran y tú dices, bendito Dios.
Pero yo no, cuando el Señor me habla, yo lo que hago es quedarme quietecito, que parece que ni me está tocando, pero me está tocando. Y yo dije, Señor, ya entendí. Me levanté y fui a hacer, yo entendí ya entendí la reprensión. Ella estaba clamando, pero a mí me estaba reprendiendo, porque me faltó la fe. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que el Señor hace. Oh generación incrédula y perversa. ¿Piensas que el Señor estaba maldiciendo a sus discípulos? No, estaba reprendiendo, porque es bueno que el maestro te reprenda. Gloria a Dios, es bueno que el maestro te reprenda. Bendito sea el Señor, significa que le importas. Y dice, traedlo acá. Y trajeron al lunático. Y reprendió Jesús al demonio. Mira para eso. ¿Estaba enfermo de la locura o estaba endemoniado? Las enfermedades mentales son puertas abiertas a los demonios. Hello. Las enfermedades mentales son puertas abiertas a los demonios. Por eso yo digo, no dejen de venir a la casa de Dios. Porque cuando el cristiano se enfría y se aleja de la casa de Dios, si les toca uno de los 7 peores que trastorne su mente, se pone peor la cosa. Bendito sea el Señor. Pero cuando viene Jesús, le reprende al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Bien, ahora viene la parte interesante. Viniendo Jesús entonces a los discípulos, ya yo imagino que los discípulos estaban así, ¿ves? Prepárate, que lo que nos van a sonar es. Eso es como diciendo, Pedro, Juan, Bartolomé, a mi oficina, por favor. Ay, papá. Ay. Viniendo los discípulos, los tomó aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tú nos habías mandado, ¿por qué no sucedió? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas Biblias quitan la palabra ayuno y ciertamente dicen que no es parte de la escritura original, pero el ayuno de sí o sí forma parte del ejercicio espiritual y la oración, porque Jesús se fue al desierto en ayuno. Bendito sea Dios Todopoderoso. La fe tiene que ser amalgamada con oración. Y oración es la clave para que el ministro esté alineado con el Espíritu y se manifieste la fe como un don. Pero Jesús dio la orden de control. Jesús reprendió a ese demonio y salió el demonio y se sanó el muchacho. O sea, por una orden de autoridad, una orden de control. ¿Cómo Jesús reprendía a los demonios? Cállate y sal fuera. Sal fuera, literalmente. Y cuando demos acá un poco más sobre guerra espiritual, y aprenderemos que reprender demonios no es tener una cita con los demonios, como algunas personas hacen, que se ponen a hacer una cita con los demonios. Y quién eres tú y cómo te llamas y por qué esto y empieza a hacer una entrevista. Entrevista, porque creo que han visto la película Entrevista con el vampiro y quieren hacer una entrevista al demonio. No sé, pienso yo, cuando yo veo a Cristo dando órdenes de control, sal fuera de él. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y echar fuera demonios por el don de fe es por medio de las órdenes de control. Luego vemos las órdenes creativas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17.
versículo 20. Del 5 al 6, perdón. El 17 del 5 al 6. Versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Cuando se acercan y ellos dicen, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Estas son órdenes creativas. Jesús habla a los discípulos que vienen rogándole, aumentanos la fe. Pero Jesús no le aumentó la fe. Les habló del poder sobre el que Él tiene sobre la creación. Viene y dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué dice Jesús? Si tuviera fe como un grano de mostaza. No se trata de que tú tengas una fe grande. Se trata de que tú tengas fe en el Señor. Amén. Fíjate que estoy dando vueltas en círculo en el mismo tema. Tened fe en Dios. Que tú creas en Dios. Que tú le creas a Dios. Amén. Y para creer en Dios tienes que conocer que Dios existe. Pero para creer a Dios tienes que conocer a Dios por su palabra. Por eso Jesús nos ha dejado acá esta palabra escrita y la siembro en tu vida. Si tuviera fe como un grano de mostaza, mi esposa tiene por ahí guardado un grano de mostaza, bien pequeñito. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, un árbol, le puedes decir, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. O sea, la fe como orden creativa la he experimentado tantas veces cuando estoy orando por un enfermo y yo le digo, camina ahora. Le doy la orden y sale. Y después, y sale. ¿Y qué pasó? Y algunos vienen a veces yo empiezo a darle órdenes y digo, ponte las manos aquí y muévete para acá y haz así y haz así. Y parece una tontería, pero son órdenes que estoy dando. Son órdenes creativas, porque cuando siento que se activa ese don, cuando siento que Dios pone ese don, la fe se sobredimensiona. Empiezo a dar órdenes y sé que por medio de esas órdenes el Espíritu de Dios está obrando. No porque yo esté dando las órdenes, sino porque el Espíritu está dirigiendo el asunto. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando digo, muévete para acá o haz esto así, sabrás solamente Dios sabe. A lo mejor en este gesto Dios está obrando. Bendito sea el Señor. Son misterios, órdenes creativas. Recuerdo cuando en una campaña traen a un hombre en una silla de ruedas. Y se manifiesta el don de fe y le digo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó y estaban sus dos nietos. Y pareciera que todo muy normal. Yo dije, aquí hay algo que no está normal. Señor, ¿qué hago? Ordénale que se levante sobre una pierna. Levántate sobre tu pierna izquierda. Y el hombre hizo así, se levantó sobre su pierna izquierda y todo estaba bien. Ahora apóyate sobre tu pierna derecha. Cuando el hombre levantó su pierna derecha, los dos nietos cayeron en el piso llorando. Así se desplomaron llorando. Y el hombre llorando. Y aquello y la gente. ¡Ah! Y yo dije, y yo empecé a pedir, ¿qué está pasando acá? Y la nieta en el piso dice, mi abuelo tiene muerta la pierna derecha. Sí podíamos levantarlo para pasarlo para la cama, él se levantaba, pero el apoyo era en su pie izquierdo. Pero me dijo los años, no podía apoyarse en su pierna derecha porque la tenía muerta. O sea, muerta, no funcionaba, era así, se despronaba. Y el hombre se levantó sobre la pierna. Bendito sea el Señor. La orden, ¿cuál fue?
levanta la pierna, apóyate sobre, ya, apóyate. Y así va a manifestarse el don de fe. Estas son las órdenes creativas. Tengo entendido que entre nosotros hay alguien que le creyó al Señor en un momento para milagros creativos, o sea, que le crezcan brazos y piernas a las personas. Entonces, yo espero que lo sigas creyendo. A la persona que lo estaba, yo espero que lo sigas creyendo. Yo espero que le sigas creyendo al Señor y que te prepares en oración, ayuno y en ayuno para tal momento. Ahora, las órdenes de fe. Las órdenes de fe solo tienen efectos, las órdenes de fe solo tienen efectos si son respaldadas por el don de fe. Yo te puedo decir, haz esto y que no pase nada. Pero cuando se manifiesta el don de fe, hay respaldo en esa fe. Hay tantos ejemplos para dar de las órdenes de fe. Bendito sea el Señor. Lucas 17, 27. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó 27. Estaban todos celebrando, comiendo y Noé dijo, móntense en el arca. Eso fue por fe. Porque no iba a llover. Estaban celebrando. Estaban todos de fiesta. Noé diciendo, viene un diluvio. Nadie le estaba creyendo. Construyó el arca, el loco Noé. Y ese día Noé dijo, súbanse todos. Bendito sea el Señor. Y ese día descendieron las lluvias. Ese día empezó el diluvio. La orden de fe, algunas órdenes, repito, solo tienen el efecto si son respaldadas por el don de fe. Otro ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, vuelve y echa las redes. Vuelve y echa las redes. Pero Señor, llevamos toda la noche sin pescar. Ves y hazlo. En tu palabra echaré las redes. Y luego la pesca que casi un día las barcas. En la iglesia el don de fe, en estas órdenes de fe, se ha manifestado de tantas maneras, incluso hasta que ustedes quizás no se han dado cuenta. Cuando la consola misma, había un canal que no funcionaba, le dije a alguien, hazlo ahora. Y Ariel hizo así, págata, y empezó a funcionar. Y Ariel, 3 canales que no funcionaban. Y le dije, ¿cómo fue que te dije? Hazlo ahora, no. Pruébalo ahora. Y Ariel, después de esa orden, empezó a funcionar hasta el día de hoy que está funcionando. Y dice Ariel, wow, la fe. Lo declaró así, se le salió, wow, la fe. Bendito sea el Señor. Las órdenes de fe. Recuerdo que teníamos una actividad y no alcanzaba el pollo. Y se soltó una orden de fe. Cocina que va a alcanzar el pollo y va a sobrar. Se sirvió la actividad y quedó una olla de pollo. ¿Sí? Eso fue una unión del don de fe con el don de milagro. Con el don de milagro. Acuérdate que el don de fe actúa en todos los dones. Bendito sea el Señor. Con la manifestación de este don, nosotros somos llenos de esa fe de parte de Dios. Para que creamos como Dios cree, como Dios ve, para que podamos obrar por medio del poder de Dios como Dios desea que obremos. Los dones de ejecución, milagros, sanidades y el don de fe son capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo que manifiestan el poder y la autoridad de Dios. Bendito sea el Señor. Concluimos lo que es el don de fe. Nos ponemos en pie, vamos a estar
orando. Aleluya. Si alguien quiere que el Señor comience a usarlo en este don, aleluya, este es el momento para pedir.